Si usted fuese Noé, ¿habría construido esa arca? Yo temo que hasta su amada esposa se hubiera opuesto. Mira a todas las personas. Nadie está haciendo esto. ¿Por qué tú tienes que hacerlo? En verdad no sé si la esposa de Noé estaba a favor o no. Yo no lo creo. Pero creo que era una buena esposa. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias por su invitación. Es un placer estar aquí. Hermano, nuestro estudio vida de hoy continúa con el capítulo 6 de Génesis, donde veremos algo adicional acerca de la gracia y la carne. ¿Podría dar a nuestros radioyentes un panorama breve de la situación con Noé y cómo, posiblemente, podemos ver una comparación con nuestra situación en el mundo de hoy? El Señor mismo dijo en los Evangelios que así como era en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Tenemos una base sólida en la palabra del Señor para señalar que sí hay comparaciones entre los días de Noé y nuestros días. El vivir carnal, vivir en una situación narcotizada, inconsciente de lo que Dios está haciendo, vivir solo para el momento actual. Todo esto es comparable a aquellos días. Hoy en día vivimos en tiempos violentos. Hay una invasión de los espíritus malignos. Hay muchas cosas hoy que nos indican que el enemigo está buscando infiltrarse más y más en la gente y en el mundo. Así que este estudio del tiempo de Noé es en cierto sentido muy real. Un estudio de nuestro tiempo actual. Y lo que Noé necesitó en su experiencia, nosotros también lo necesitamos hoy. Debemos saber cómo vivir piadosa, justa y sobriamente, haciendo la obra de Dios según la economía en esta generación maligna. Muy bien, gracias por esta introducción. Y ahora comencemos nuestro programa con Witness Lee, en el cual examinará la batalla entre la carne y la gracia en el capítulo 6 de Génesis. Adelante. Satan, sin and death Satanás, el pecado y la muerte are still meeting here in the flesh. se están reuniendo aquí en la carne. What is flesh? ¿Y qué cosa es la carne? Flesh is the meeting hall of Satan. La carne es el salón de reunión de Satanás. Y entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es Dios a quien disfrutamos para enfrentarnos a la carne. Podemos hallar gracia para nuestro oportuno socorro. ¿Qué elemento hace que necesitemos la gracia? Principalmente, la carne. Amados, déjenme decirles que yo comprendo muy bien a ustedes los jóvenes, porque yo también fui joven. Al pasar por todas las experiencias humanas, llegué a entender, cuánto permanecemos en la carne. Una vez me enojé con el Señor y le dije: Señor, ¿por qué no quitas mi carne? Y me mostró que, en cierto sentido, yo necesitaba la carne, porque la carne es el factor principal que me obliga a acercarme al trono de la gracia. No puedo hacer nada con esta carne. ¿Qué puedo hacer? Debo acudir al trono de la gracia. Acuda al trono de la gracia. Aunque no hay nada que podamos hacer, sí hay un lugar en donde podemos acudir. Este es el trono de la gracia. Si usted lee detenidamente el Nuevo Testamento,
verá que donde está la carne, allí está también la gracia. Venga al trono de la gracia. ¿Para qué venimos? Para solucionar el problema de la carne. Necesitamos la gracia, porque la carne está aquí, con nosotros todo el tiempo. La carne es la presencia del diablo y la gracia es la presencia de Dios. Para enfrentarnos a la presencia de Satanás, necesitamos la presencia de Dios. La carne es la presencia de Satanás y tenemos algo en contra de ella. Esto es gracia, que es la presencia de Dios. ¿Cree usted que es suficientemente fuerte para vencer a Satanás? ¿Cree usted que lo puede vencer? Olvídese de eso. Satanás es mucho más grande que nosotros, pero Dios es mucho más grande que Satanás. ¡Aleluya! Debemos decir, Señor, tú sabes que tu enemigo está aquí. Ven y ponte a mi lado para oponerte a él. Esta es la gracia. ¿Dónde está la carne? Ahí está la gracia. Dios es soberano. Él es sabio y soberano. Él permite que la carne se quede aquí porque todavía nos es útil. Día y noche, esta carnecita nos ayuda a volvernos al trono de la gracia. Cuando seamos maduros, es decir, cuando seamos arrebatados, podremos volvernos a esta carnecita y decirle, pequeña carne, te ha llegado la hora. Debes irte ahora. Gracias, vete. Hasta luego. Antes de llegar a la madurez de vida, necesitamos la carne en cierta medida, no para perjudicarnos, sino para que nos obligue a acercarnos al trono de la gracia. José Luis, con respecto al mensaje de hoy, esta exposición de la carne contra la gracia está muy buena. ¿Nos podría explicar cómo es que se relacionan estos dos asuntos? Estoy muy impresionado y muy profundamente tocado por la exposición del hermano Lee aquí. Él señala que la carne es de hecho el salón de reunión de Satanás, el pecado y la muerte. La carne, podríamos decir, es la presencia de Satanás. Es el Satanás práctico, es el Satanás objetivo, es el Satanás en nuestra experiencia junto con el pecado y la muerte. ¿Cómo enfrentar tal situación? ¿Cómo vencer esta reunión terrible que se lleva a cabo en nuestra carne? Necesitamos la gracia. Y el hermano Lee define a la gracia, quien es el Dios mismo que nosotros disfrutamos, para que podamos enfrentarnos a la situación de la carne. Creemos que nuestro Dios está en el trono. Es soberano y es majestuoso, pero tenemos un problema en nuestra propia carne. Un Dios muy lejos de nosotros no nos puede ayudar con la carne. Necesitamos al Dios triuno, quien es la gracia. La gracia es el Dios triuno mismo en Cristo como el Espíritu, quien es suministrado a nosotros, de tal manera que lo disfrutemos para que podamos enfrentarnos a nuestra situación presente. Si nos damos cuenta de esto, entonces podemos ir y obtener de las Escrituras un gran aprecio de la gracia, que es la presencia de Dios, quien nos capacita para triunfar sobre la carne, que es la presencia de Satanás. Sí, la gracia produce justicia en Noé. La gracia capacita a Noé para que camine justamente. Y por este caminar justo, Dios estaba contento con Noé y le concedió a Noé la revelación de su juicio sobre la tierra y su plan para edificar el arca. Gracias, hermano. Regresemos ahora con el mensaje de Witness Lee. Where flesh is, there is grace. Donde está la carne, allí está la gracia. And where grace is, the issue of grace will be there. Y donde está la gracia, allí está el resultado de la gracia, What the issue of grace? que es la Right. justicia.
Romanos 5:17 cita la gracia junto con la justicia. Este versículo dice que reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia siempre va con la gracia. Podría decir esto: ningún marido puede estar bien con su esposa si no tiene la gracia. Y ninguna esposa puede ser justa con su marido si no aplica la gracia. Existe una sola clase de cónyuge que sea justo: el cónyuge que haya gracia. Como un esposo, si yo hallo la gracia, ciertamente estaré en paz con mi cónyuge. La gracia produce la justicia. Es por gracia, el poder de la gracia, el fortalecimiento de la gracia, la vida de la gracia, que nosotros podemos ser justos con Dios y podemos ser justos los unos con los otros y aún con nosotros mismos. La gracia produce la justicia. Nosotros, quienes hemos hallado la gracia, somos justos, somos rectos. Esta justicia llegó a ser una jactancia, no solo para Noé, sino para Dios mismo. Dios podía jactarse ante su enemigo. Dios podía jactarse de la justicia de Noé ante aquella generación torcida y perversa. La justicia de Noé reforzó la posición de Dios y le permitió ejecutar su juicio sobre aquella generación impía. Ya que Noé encontró la gracia y caminaba con Dios por fe y era heredero de la justicia, Dios estaba muy contento con él. Dios sonreía continuamente a Noé. Así que Dios abrió su corazón a Noé. Y Noé no solo era uno que estaba caminando con Dios, sino que llegó a ser uno que también construyó la salvación. Noé construyó el arca. El arca era la salvación. La salvación de ese tiempo fue edificada por Noé. Él caminó con Dios y él construyó el arca. ¿Cómo lo hizo? Primero, porque recibió la revelación. Él recibió la revelación de Dios. Era uno con Dios. Estaba caminando con Dios. Dios estaba contento con él. Así que Dios abrió su corazón a Noé. Aparte de él, nadie sabía cuál era la verdadera situación. La gente del mundo de aquel tiempo estaba como dopada, cegada, cubierta, velada y embotada. Mire la situación actual. Es exactamente lo mismo. La gente hoy aman el dinero, aman su yo, aman el placer. La gente del mundo aman las riquezas, se aman a sí mismos, aman el placer, pero no aman a Dios. Todos están drogados por sus lujurias, por las cosas del mundo. No saben dónde están, ni a dónde van, ni qué es lo que les sucederá. Fue exactamente lo mismo en los días antiguos, pero Noé estaba con Dios. Él vio la verdadera situación, porque Dios le había revelado sus secretos. Dios le dijo a Noé que la tierra estaba llena de violencia, que había llegado el fin de toda carne y que destruiría toda carne y a la tierra. Y le dijo que después de 120 años Dios iba a destruir todas las cosas que vivían en la tierra. Dios le dijo a Noé claramente qué es lo que debía de hacer. Él debía construir un arca. Esta era una revelación. Hermanos y hermanas, hoy también nosotros estamos bajo la misma revelación. ¿No sabe usted cuál es la verdadera situación de hoy? ¿No sabe usted a dónde vamos a ir? No somos gente cegada por los placeres de hoy día. No. Ciertamente sabemos dónde estamos. Y ciertamente sabemos a dónde iremos y qué seremos. Estamos claros de todo esto. En buen sentido no me estoy jactando. Estamos edificando el arca. No solo para nosotros mismos.
no solo para nuestra propia salvación, sino para la salvación de otros. Hermanos y hermanas, ¿qué están haciendo acá? Estamos edificando el arca, edificando la salvación para cumplir el propósito de Dios. Inclusive cuando nos reunimos estamos edificando. No solo ofrecemos un don a Dios, no solo invocamos el nombre del Señor para disfrutar de todas sus riquezas, no solo estamos viviendo y engendrando y caminando con Dios, sino que hallamos gracia, recibimos revelación y construimos el arca. ¡Alabado sea el Señor! ¡Estamos edificando! ¡Estamos edificando aquí! Hermano, en esta sección, ¿podría decirnos más acerca de la conexión entre la gracia, la fe, la justicia y llevar a cabo la obra de Dios? Déjeme tratar de hacer la conexión de esta manera. La gracia, la fe y la justicia, de hecho, son Dios mismo. La fe verdaderamente es Dios mismo infundiéndose en nosotros como nuestra habilidad para creer en Él. La fe no es una capacidad natural que nosotros tenemos de confiar en Dios. La fe es Dios quien se infunde en nosotros mismos y cree en nosotros. Esto es dentro de nosotros y para nosotros, con nosotros y aún por nosotros. Esta fe trae la gracia, que también es Dios mismo para nuestra experiencia y disfrute. El resultado de la gracia que ha sido impartida en nosotros por medio de la fe es la justicia en dos aspectos. Primero, somos aprobados por Dios según su norma divina de justicia. Esta es una justicia jurídica. Segundo, basado sobre este aspecto jurídico, Cristo mismo vive como justicia en nosotros de una manera práctica, para que nosotros podamos llevar una vida justificada por Dios. Cuando disfrutamos y experimentamos al Señor como fe, como gracia y como justicia, somos uno con Él. Y entonces somos capacitados, esto es, podemos trabajar de acuerdo a Él, según Él, para hacer su obra. Así que aquí tenemos una revelación intrínseca, impresionante de cómo nosotros podemos disfrutar a Dios como fe para creer en Él. ¿Cómo le disfrutamos como la gracia para ser suministrado por Él? Y cómo disfrutamos su justicia para que podamos ser aprobados por Él. Y todo esto resulta en que hacemos la obra de Dios de acuerdo a Dios, lo cual se lleva a cabo en la unidad con Dios para el interés de Dios y la gloria de Dios. Esto es lo que Dios necesita entre nosotros hoy. Ojalá que todos le respondamos a Dios con un amén. Y ojalá todos tengamos la misma respuesta. Regresemos ahora a la conclusión donde el hermano Lee nos explica por qué Noé oyó la palabra de Dios, creyó y fue fortalecido para vivir de una manera justa y construir el arca. Adelante con la conclusión. Noah received the revelation. Noé recibió la revelación Then right away he believed in the word of God. e inmediatamente él creyó en la palabra de Dios. In the Bible, to believe La Biblia revela que creer siempre significa creer por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque en esa era, en esa generación, nada era justo. Todo era violencia. La violencia incluye el robo, el asesinato, homicidios, fornicaciones. Pero Noé predicó la justicia. Noé era un heraldo de justicia que exhortaba a las personas a enderezar su camino delante de Dios, de los demás y de sí mismos. De lo contrario, caería el justo juicio de Dios sobre ellas. Noé predicó esta clase de justicia probablemente durante un período de 120 años. Y yo creo que Noé sufrió muchísimo porque la gente se burlaba.
Él predicó por 120 años. Él recibió la revelación, creyó la palabra, predicó y preparó el arca. Mientras Noé predicaba la justicia, él construía y preparaba el arca. Por 120 años se burlaban de él. La gente venía y le decía: Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Estás construyendo una casa para tu nieto? No, estoy construyendo un arca. ¿Qué es eso? Bueno, viene el diluvio. ¡Qué absurdo! ¡Tú estás loco! Es mejor que edifiques esta parte para tu nieto y la otra para tu otro nieto y la otra para tu tercer nieto. Esto tiene más sentido. Te olvidas de tus nietos, de tus hijos, y estás edificando algo absurdo. 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, de 3 pisos, una sola puerta a un lado y una ventana abierta hacia los cielos. ¡Qué absurdo! Si usted fuese Noé, ¿habría construido esa arca? Yo temo que hasta su amada esposa se hubiera opuesto. Mira todas las personas. Nadie va a hacer esto. ¿Por qué tú tienes que hacer esto? En verdad no sé si la esposa de Noé estaba a favor o no. Yo no lo creo. Pero creo que era una buena esposa. Pero piense usted acerca de esos 120 años. No le fue fácil a Noé acabar esa obra. Pero un día, después de que Noé preparó el arca, quizás mientras el cielo todavía estaba despejado, Dios le pidió a Noé que entrara en el arca y trajera consigo a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. El día en que Noé y su familia entraron al arca con todos los seres vivientes, todavía el cielo estaba despejado. El cielo estaba azul, sin nubes. La gente diría: miren qué gente más loca. ¿Qué están haciendo? No les importa sus hogares ni sus tiendas. Lo han dejado todo para entrar en esa arca. El Señor Jesús dijo que en ese tiempo el hombre comerá, beberá y se casará y se dará en casamiento. Ellos no sabían que de repente vendría el diluvio. Vino el agua, pero Noé y su familia estaban en el arca, protegidos, preservados y a salvo. ¡Aleluya! Creo que todos hemos sido tocados por esta palabra de hoy y por todo lo que Noé sufrió para llevar a cabo la voluntad de Dios. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Cómo esta situación de burla y crítica, por un lado, muestra o por otro se puede aplicar a nuestra situación de hoy día? Recordemos la referencia de: así como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como se burlaron de Noé, también se burlarán del pueblo de Dios y serán criticados hoy en día por 2 razones. Primero, los que no tienen visión, no tienen entendimiento divino, porque están completamente narcotizados, absortos en los placeres pasajeros del pecado y las concupiscencias de la carne. Así que cuando escuchan algo de Dios, ellos se burlan, lo desprecian y aún lo critican. Desafortunadamente, aún los creyentes, cuando viven en la carne, también pueden burlarse de las cosas de Dios. Segundo, sabemos por el libro de Gálatas que así como Ismael, que representa el producto de la carne, se burló de Isaac, que representa un hijo nacido de promesa según la gracia. Burlarse es un ejemplo de la carne que se opone al espíritu y la carne que se opone a la gracia. Así que habrá burla por ceguera e ignorancia, y habrá burla por la carne que se burla de las cosas de la gracia. Que los burladores se burlen, que critiquen y que desprecien. Pero el día vendrá cuando todos entraremos en el arca de hoy en día, el Cristo corporativo
quien es nuestra salvación, y seremos llevados por esta arca maravillosa a una nueva era, una era de justicia, la era del reino con nuestro maravilloso Señor. Amén. Amén. Existe mucho paralelo entre la situación de Noé y nosotros. Espero que pueda decirse de él, así como de nosotros, que hallamos gracia a los ojos de Dios. Le agradecemos una vez más que haya estado con nosotros y le invitamos para que vuelva otra vez. Gracias por su invitación. Ha sido un placer. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.